¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a continuar con el tema de fallas simétricas. Concretamente vamos a desarrollar el ejemplo 10.7 de la bibliografía de Granger y Stevenson de análisis de sistemas de potencia. En este ejemplo, básicamente vamos a calcular las corrientes de cortocircuito para dimensionar un interruptor. Bien, el enunciado del ejemplo 10.7 de la bibliografía dice así: un generador de 25.000 kVA de potencia aparente de 13.8 kilovoltios de voltaje y con un valor de reactancia subtransitoria del 15% se conecta a través de un transformador a una barra que alimenta cuatro motores idénticos como se muestra en la figura. Entonces aquí copié la figura del sistema de potencia al que se refiere el enunciado. Tenemos el generador conectado a través de un transformador a una barra que alimenta cuatro motores representados de este lado. Nos dan las características nominales del generador y del transformador, así como de los motores. Entonces nos dicen que la reactancia subtransitoria de cada uno de los motores es del 20%. Hay que recordar que cuando nos dan las reactancias en porcentaje, si las dividimos entre 100, obtenemos la reactancia en por unidad de las respectivas máquinas. Y estos valores en por unidad están calculados usando como bases las cantidades nominales de la máquina. Entonces, por eso nos dan los valores nominales de las máquinas también. Tenemos los valores nominales de los motores, que en este caso son todos iguales. Tenemos los valores nominales del transformador y del generador. Nos dice el voltaje de barra en los motores es de 6.9 kilovoltios. El voltaje en esta barra que alimenta los motores. Cuando ocurre una falla trifásica en el punto P está en esta posición. Hay que observar que aquí hay interruptores de protección que permiten abrir el circuito para aislar alguna parte que esté fallando y evitar que haya más daños en otros puntos del sistema. Nos piden determinar para la falla especificada, es decir, cuando ocurre una falla. Hay que recordar que estamos viendo fallas de tipo simétrica, fallas trifásicas, las fallas que producen la mayor cantidad de corriente o son más fuertes. Nos piden determinar para la falla especificada, inciso A, la corriente subtransitoria en la falla, inciso B, la corriente subtransitoria en el interruptor A, e inciso C, la corriente de interrupción de cortocircuito simétrica como se definió para las aplicaciones de interruptores en la falla y en el interruptor A. Bueno, este comentario, como se definió para las aplicaciones de interruptores, hace referencia precisamente pues al texto que viene en la bibliografía del libro de análisis de sistemas de potencia de los autores Granger y Stevenson. Cuando lleguemos a este inciso, entonces hablaremos un poquito más sobre los comentarios que se definieron o que definen en la bibliografía. Bien, muy bien, pues para poder calcular las corrientes de cortocircuito, las corrientes de falla en el punto indicado, es conveniente contar con la matriz de impedancias de barra. Hay que recordar, ya en temas anteriores hemos visto el cálculo de la matriz de impedancias, también el cálculo de la matriz de admitancias de barras del sistema. Entonces es conveniente plantear el sistema eléctrico de potencia que queremos analizar en su versión monofásica en un diagrama en por unidad. En primera instancia en un diagrama de impedancias, posteriormente en un diagrama de admitancias. Bien, aquí tenemos el diagrama de impedancias entonces de este pequeño sistema eléctrico de potencia. Aquí en este diagrama pues están indicadas en por unidad pues todas las impedancias de este sistema. Observen, aquí está la impedancia interna de este generador, la impedancia del transformador en por unidad. Tenemos de este lado los motores representados como una fuente de voltaje, una fuente interna de voltaje en serie con una impedancia interna. Hay que recordar que los motores van a aportar corriente en caso de una falla, un cortocircuito, de forma momentánea, y esa corriente tiene que ser tomada en cuenta para la dimensión, para dimensionar los interruptores que tenemos aquí. Entonces,
aquí tenemos las impedancias internas de las máquinas. Hay que recordar que dependiendo del tipo de corriente que vamos a calcular, por ejemplo, si queremos calcular corriente subtransitoria, transitoria o en estado permanente, necesitamos utilizar la reactancia adecuada correspondiente a cada una de las máquinas. En este caso, como nos están pidiendo corrientes subtransitorias, entonces hay que sustituir tanto en el generador como en los motores la reactancia subtransitoria correspondiente a cada una de las máquinas, y esas reactancias, recuerden, son reactancias que debe de proporcionar el fabricante. Bien, aquí tenemos un diagrama en el que dividimos el sistema eléctrico de potencia en dos zonas diferentes. Hay que recordar que para plantear el sistema por unidad necesitamos establecer bases para cada una de las zonas. Las zonas están divididas por el transformador. Por ejemplo, a la izquierda del transformador tenemos la zona del generador, a la derecha del transformador tenemos la zona de los motores. Cada una de las zonas va a tener su conjunto de cantidades base. Esas cantidades base están establecidas en esta tabla. Tenemos aquí para la zona del generador, podemos proponer, recuerden, estas cantidades base. Generalmente se proponen como el valor nominal de alguna de las máquinas. En este caso, por ejemplo, del generador, tomamos como potencia base 25.000 kilovolt amperes, y cuando elegimos la potencia base de una zona, esa es la misma potencia base para las otras zonas. Entonces aquí esta es idéntica. Y elegimos el valor nominal del voltaje tanto del generador como del transformador. En este caso coinciden ambos. En el caso de la zona del motor, de los motores, tenemos que podemos elegir como valor base para el voltaje 6.9 kilovoltios, que es el voltaje nominal en las barras, o el voltaje con el que se alimentan los motores. Y a partir de estas dos cantidades, pues se pueden calcular las cantidades base para la corriente y para la impedancia en cada una de las zonas a través de estas expresiones. Pues bien, aquí tenemos entonces otra vez el diagrama de impedancias en por unidad. Aquí ya están numerados los nodos, el nodo de referencia, el nodo 1 que va a ser esta barra y el nodo 2 que va a ser esta barra justo entre el generador y el transformador. Nos dan los valores base, nos dan los valores en por unidad, prácticamente en por unidad, nos los dan en porcentaje, pero hay que recordar que si dividimos entre 100%, los valores en porcentaje que nos dan en cuanto a las reactancias, esos valores son valores en por unidad. Entonces, si los valores en por unidad que nos dan coinciden con las bases que indican aquí, ¿a qué me refiero? Aquellos valores en por unidad se calcularon utilizando como valores base los valores nominales de la máquina. Entonces, si esos valores nominales que se utilizaron como base para calcular esas reactancias en por unidad coinciden con los valores que estamos planteando nosotros en esta tabla, por ejemplo, entonces esas reactancias que nos dan las podemos poner directamente aquí. Ese es el caso de las reactancias que nos dan para el generador y para el transformador. Observen, en el transformador nos dan reactancias de 10%, esto sería en por unidad 0.1. En el generador nos dan una reactancia de 15%, en por unidad sería de 0.15. Aquí nos dan reactancias de 20%, en por unidad sería 0.2. Estas cantidades fueron calculadas tomando como bases estos valores. Esta cantidad fue calculada tomando como base estos valores. Si estos valores con los que se calcularon estas cantidades coinciden con las cantidades base que nosotros establecimos en la tabla, pues tomamos estas reactancias directamente y las ponemos en el diagrama en por unidad. Pero si no es así, como va a ser el caso de los motores, que estas cantidades nominales no coinciden con las que establecimos en la tabla de cantidades base, pues vamos a tener que hacer un cambio de base. Entonces eso es lo que estamos realizando aquí. Estas cantidades sí fueron calculadas con cantidades base que coinciden con esta tabla que establecimos aquí. Entonces las podemos poner directamente en nuestro diagrama en por unidad. No así las cantidades de estas impedancias en por unidad. Bueno, hay que recordar aquí un comentario. La impedancia está formada por parte resistiva más la parte reactiva. Lo que nos dan de datos es la parte reactiva. Entonces las impedancias las podemos formar a partir de los datos que nos dan.
Nada más hay que ponerle la J a la X que nos están dando para estos datos. Bien, entonces, en este caso hay que hacer un cambio de base para estas cantidades. El cambio de base lo hacemos con esta expresión, solamente para las cantidades en por unidad que obtenemos para los motores. Como son 4 motores idénticos y tienen las mismas reactancias, pues solamente hacemos el cálculo una vez. Aquí se está sustituyendo las cantidades base de voltaje y de potencia anteriores y nuevas para hacer el cambio de base, para cambiar la base de estas reactancias. Bueno, estas son impedancias. Entonces aquí ya estoy poniendo la forma en impedancia a partir de la reactancia que nos dan. Estoy despreciando la resistencia porque no nos dan datos de resistencia. Entonces, pues simplemente se realiza este cálculo. Las dos bases de voltaje coinciden en este caso, la anterior y la nueva. La anterior es la que nos dan de valores nominales de las máquinas y la nueva es la que nosotros propusimos en esta tabla. Entonces, la base nueva de la potencia es la que establecimos en esta tabla. La base anterior es el valor nominal de potencia aparente que tienen estos motores, 5000 kilovoltamperes, y este cálculo nos arroja que estas impedancias van a tener un valor de 1 en por unidad, 1J en por unidad. Realmente tienen pura parte compleja, la parte imaginaria. Bien, entonces tenemos ya las impedancias en por unidad de este diagrama de impedancias. Como vamos a necesitar la matriz de impedancias, podemos obtener la matriz de impedancias a través del método directo que ya vimos en sesiones anteriores de video, o podemos plantear la matriz de admitancias y obtener la inversa de la matriz de admitancias. Entonces vamos a hacer eso, vamos a plantear la matriz de admitancias para recordar un poco de la matriz de admitancias. También hay un video en el que vimos cómo obtener la matriz de admitancias. Hay que recordar a partir del diagrama de impedancias que tiene fuentes de voltaje en serie con sus reactancias internas o sus impedancias internas, podemos transformar estas impedancias a su forma de fuentes de corriente en paralelo con admitancias y convertir todas las impedancias, por ejemplo de los transformadores, en admitancias, simplemente obteniendo el inverso de la impedancia. Entonces este sería el diagrama de admitancias de este circuito. Y estos serían los diagramas también en forma de admitancias de cada una de estas fuentes que tienen en serie su impedancia. Entonces aquí están indicadas tanto las fuentes de corriente como las fuentes de corriente como las admitancias. En este caso no escribo la conversión de las fuentes de voltaje a fuentes de corriente porque no nos da ni siquiera datos de estas cantidades. No las vamos a usar en este caso para el cálculo de la falla. En cuanto a las cantidades de admitancia, pues aquí están la forma de obtenerse, muy sencilla, las dejo de manera explícita, quizás está de más. Entonces, ya con estas cantidades de admitancias y este diagrama de admitancias, vemos que tenemos dos nodos. Entonces, la matriz de admitancias, así como la matriz de impedancias, será una matriz de orden 2 por 2. Entonces, para plantear esa matriz, nosotros podemos utilizar pues los métodos por inspección, ¿no? Esta matriz de admitancias se plantea de forma muy sencilla. Por ejemplo, para el elemento 1, 1, que corresponderá a la barra 1, esta barra, nosotros tendríamos que determinar cuáles son las admitancias que están conectadas a esta barra. Por inspección, pues las admitancias que están conectadas son YT, YM1, YM2, YM3 y YM4. Realmente estas YM1 a YM4 las podemos juntar en una sola. Aquí me parece que no lo escribí, pero esta YM que aparece aquí es la suma de estas admitancias, de estas 4 admitancias, y las podemos agrupar. Entonces en el elemento 1, 1 tenemos todas las admitancias conectadas, la suma de todas las admitancias conectadas a la barra 1. Bien, aquí el diagrama anterior, pausé un momento el video y completé el diagrama. Entonces estamos planteando el diagrama de admitancias. Aquí este diagrama de admitancias
que se obtuvo a partir del diagrama de impedancias con fuentes de voltaje, se obtiene ahora con fuentes de corriente y lo podemos simplificar a una forma un poco más sencilla. Podemos juntar todas las fuentes en una sola fuente, obviamente la fuente equivalente I1 aquí indicada será la suma de las fuentes de corriente aquí que están aquí representadas, mientras que la admitancia que aparece aquí la podemos simplificar como una suma de estas admitancias en una sola admitancia YM. Entonces aquí esta YM es la suma de YM1 a YM4. Ahora sí, pues este diagrama quizás resulta un poquito más sencillo de ver para plantear el diagrama de admitancias. La matriz de admitancias por inspección. Otra vez, esta matriz de admitancias Y barra la podemos obtener, por ejemplo, para el elemento 1, 1, nos vamos al nodo 1, esta barra 1, e identificamos cuáles son las admitancias que están conectadas a esta barra. Entonces el elemento 1, 1 es la suma de todas esas admitancias. El elemento 2, 2 de esta matriz será la suma de todas las admitancias conectadas a la barra 2, en este caso YG1, más la admitancia del transformador YT. En cuanto a los elementos diagonales, por ejemplo, el elemento entre la barra 1 y la barra 2, será el elemento de admitancia, el negativo del elemento de admitancia que esté conectado entre la barra 1 y la barra 2. Obviamente aquí hay un solo elemento, que es YT. Este elemento será menos YT y pues esta matriz siempre es simétrica. Este valor será el mismo valor que hay acá. Entonces, sustituyendo estos datos, los valores que ya hemos calculado aquí, que ya he calculado aquí, en esta matriz pues llegamos a esta matriz de admitancias y simplemente la matriz de impedancias Z barra será la inversa de la matriz de admitancias Y barra que nos arroja esta matriz. Muy bien, ahora sí entonces podemos calcular la corriente subtransitoria en el punto de la falla. Esta corriente pues nos va a determinar cuál es la capacidad máxima que tiene que tener el interruptor o los interruptores que nosotros queramos colocar en este sistema de potencia, concretamente en los puntos donde ocurre esta falla. Entonces tenemos este sistema, otra vez el sistema de impedancias. Ahora sabemos que este sistema está representado por esta matriz de impedancia que acabamos de calcular en la diapositiva anterior. Hay que recordar que la corriente de falla la podemos calcular si nosotros dividimos el voltaje de prefalla en el punto en el que va a ocurrir la falla entre la impedancia equivalente de Thevenin. Y hay que recordar que la impedancia equivalente de Thevenin la podemos calcular para cada uno de los nodos de la diagonal principal que tiene nuestra matriz de impedancia. En este caso, la impedancia equivalente de Thevenin en el nodo 1 sería esta. La impedancia equivalente de Thevenin en el nodo 2 sería esta. Necesitamos la magnitud del voltaje de prefalla. Este voltaje de prefalla es el voltaje con el que opera el sistema de potencia justo antes de que ocurra la falla, es decir, en condiciones normales. El enunciado nos dice que antes de que ocurra la falla, el voltaje en las terminales de los motores es de 6.9 kilovolts. Aquí está. Evidentemente necesitamos este dato en por unidad. Entonces, utilizando las bases que ya tenemos, podemos calcular el valor en por unidad. Este es el valor con el que opera el sistema y este es el valor de la base que tenemos en esta zona. Para el voltaje, entonces, pues la división nos da 1 por unidad en cuanto a magnitud. El ángulo le podemos poner el ángulo que queramos y los demás cálculos subsecuentes estarán asociados a ese ángulo. La corriente de falla subtransitoria entonces la podemos calcular de esta forma, dividiendo el voltaje de prefalla entre la impedancia equivalente de Thevenin. La impedancia equivalente de Thevenin en el nodo donde estamos, hay que recordar que la falla ocurre aquí, esta falla está atada a la barra 1, entonces estamos en el nodo 1, entonces la corriente de falla subtransitoria la podemos calcular como el voltaje de prefalla, este voltaje, 1 ángulo de 0, este ángulo se lo pusimos de manera arbitraria, entre la impedancia de Thevenin en esta barra, que sería el elemento 1,1 de la matriz de impedancia. Entonces aquí este elemento 1,1 está puesto en forma polar, aquí sería 0.125, ángulo de 90 grados, para hacer el cálculo con fasores, bueno, con cantidades polares.
Y esto nos daría una cantidad de 8 ángulo de menos 90 en por unidad para la corriente de falla. En amperes, pues solamente esta cantidad en por unidad tendríamos que multiplicarla por la cantidad base de la corriente en esta zona y nos daría 16.734 ángulo de menos 90 en amperes. Para calcular los otros incisos, el inciso B, por ejemplo, necesitamos determinar las otras corrientes que suministra el generador y los motores y cada uno de los motores. Aquí hay que observar que aquí está indicada la falla y aquí está indicado el flujo de corriente que acabamos de calcular, la corriente subtransitoria de falla. Para calcular, por ejemplo, la corriente a través del generador, la corriente que suministra el generador, la corriente de falla o subtransitoria que suministra el generador en presencia de la falla, aquí está indicado I sub G1 bi'prima. Nosotros podemos utilizar el concepto de divisor de corriente. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente que deriva de varias ramas o que alimenta varias ramas en donde nosotros no conocemos las corrientes, pero conocemos la impedancia que hay en cada una de las ramas, nosotros podemos utilizar precisamente ese concepto de divisor de corriente. Entonces aquí nosotros conocemos esta corriente que circula a través de la salida ya de la suma de todas estas ramas y conocemos ya todas estas impedancias. Entonces, si queremos conocer, por ejemplo, la corriente en alguna de estas ramas, pues podemos aplicar el concepto de divisor de corriente. Entonces, aquí esta expresión para calcular la corriente que suministra el generador en presencia de falla, pues podemos hacerla de esta forma. En este caso, nosotros tenemos que multiplicar la corriente de falla que sale de esta rama y multiplicarla. Si vamos a calcular la falla, la corriente de falla que está circulando por esta rama, entonces la expresión del divisor de corriente queda como la corriente que sale de aquí y sub F multiplicada por la impedancia equivalente de las otras ramas, las que aparecen de este lado, que sería el paralelo de todas esas impedancias, dividido entre la impedancia de la rama donde estoy calculando la corriente, que sería la impedancia del transformador más la impedancia del generador, más el equivalente de la impedancia de las otras ramas, que sería otra vez el paralelo de estas impedancias. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, nos queda esta expresión y la corriente que suministra el generador sería 0.5 la corriente de falla, es decir, el generador estaría aportando la mitad de la corriente de falla en este caso, que sería 4 ángulo de menos 90 grados en por unidad. Si nosotros este dato lo ponemos otra vez en amperes, sería multiplicar otra vez por la base el valor en por unidad y nos daría 8.367 amperes, ángulo de menos 90 grados. Esta sería la corriente que estaría aportando el generador en la presencia de la falla. Entonces solamente nos resta calcular, podemos calcular la corriente de cada uno de los motores que suministra cada uno de los motores utilizando el mismo principio que es el divisor de corriente. Entonces otra vez repitiendo la expresión anterior, pero ahora para, por ejemplo, el caso de la corriente que suministran los motores, hay que recordar que en este caso la corriente que suministran los motores, como son motores iguales, va a ser la misma, pues tienen las mismas impedancias internas. Entonces, otra vez la corriente de falla multiplicado por el equivalente de impedancias en las ramas diferentes a donde se está calculando la corriente, que sería en este caso el equivalente entre estas impedancias con 3 de estas impedancias, que sería esta expresión de arriba, dividido entre la impedancia de la rama donde se está calculando la corriente, que sería en este caso esta impedancia, más el equivalente de las otras impedancias en todas las otras ramas, que sería esta. Entonces este cálculo, si sustituyen datos, nos daría 0.125 por la corriente de falla igual a 1 ángulo de menos 90 grados en por unidad. Esto en amperes otra vez multiplicando por la cantidad base de la corriente en la zona donde estamos calculando la corriente, nos daría de 2091 ángulo de menos 90 en amperes. Ahora, si nosotros queremos calcular la corriente que pasa a través del interruptor,
como dice el inciso B, hay que ver que el interruptor está justo a la izquierda de donde ocurre la falla, del punto P. Entonces, en este punto P se recibe corriente de falla por la derecha, por parte de este generador, máquina, motor M4, y por la izquierda se recibe la suma de las tres corrientes de los motores y la corriente del generador. Entonces, la corriente que viene por este lado y que pasa a través de este interruptor debe de ser la suma de las corrientes de estos motores, desde M1 a M3, más la corriente del generador. Entonces, para calcular la corriente que pasa a través del interruptor A, que está aquí, hacemos la suma de la corriente del generador más 3 veces la corriente del motor M4. Hay que recordar que son iguales estas máquinas. Entonces nos da un valor de 7, ángulo de menos 90 por unidad. Otra vez en amperes, multiplicamos esta cantidad por la base de la corriente en esta zona y nos daría 14.643, ángulo de menos 90 grados. Bien, el inciso C. Ahora platiquemos un poco del inciso C. La corriente de interrupción de cortocircuito simétrica como se definió para las aplicaciones de interruptores en la falla y el interruptor A. Hay muchos métodos. Realmente la coordinación de protecciones tiene muchos métodos para realizar precisamente la configuración de los sistemas de protección. En la bibliografía aparece un método denominado EX y nos presentan algunas reglas para establecer la protección, para dimensionar la protección del sistema de potencia. Entonces, algunas de estas reglas nos dicen: no se considera ninguna resistencia ni cargas estáticas ni corrientes de prefalla a la hora de calcular las corrientes de cortocircuito. Nos dicen que los generadores se puede usar la reactancia subtransitoria X sub D. Recuerden que esta reactancia nos permite calcular la corriente más fuerte o la corriente máxima cuando se inicia la falla. Para los motores se usa la reactancia subtransitoria XB' multiplicada por 1.5. Esto nos da aproximadamente la reactancia transitoria. Se desprecian motores de inducción abajo de los 50 HP y se aplican factores de multiplicación a la reactancia XD en motores de inducción grandes. Entonces estamos usando en el inciso C, pues nos piden usar precisamente estos comentarios. Básicamente van a ser los mismos cálculos que se hicieron para el inciso A y el inciso B, pero considerando para las máquinas rotatorias, para los motores en este caso, ahora en lugar de un valor de 1 por unidad, que fue lo que calculamos, un valor de 1.5 por esa reactancia. Es decir, en lugar de 1, pues vamos a multiplicar, vamos a usar 1.5 por unidad. Y los cálculos pues son exactamente los mismos. Entonces a eso se refiere el inciso C. La corriente de interrupción de cortocircuito se refiere a la corriente de cortocircuito que calculamos en el inciso A. La corriente en el interruptor o la corriente que debe de interrumpir el interruptor fue la corriente que calculamos en la diapositiva anterior. Solamente que ahora estos valores deben ser calculados utilizando esta nueva reactancia subtransitoria. Entonces, el inciso C, pues básicamente es repetir los cálculos que hicimos ya en el inciso A y en el inciso B. Nuevamente, pues aquí tenemos el sistema de potencia. El único cambio que vamos a hacer es en las reactancias internas de estos motores. Aquí está en este caso. Ahora las impedancias internas de los motores estarán multiplicadas por 1.5. Entonces ahora tienen un valor de J1.5. Otra vez recalculando las admitancias, pues nosotros tendríamos que obtener el valor inverso de estas admitancias. Las admitancias para cada uno de los motores va a ser la misma porque son idénticos. Otra vez este es el mismo diagrama de admitancias y aquí está el diagrama de admitancias simplificado. Se está repitiendo, si se fijan, pues los cálculos que hicimos ya, inciso A e inciso B. Solamente sustituimos, el único cambio ha sido
el valor de la impedancia de los motores. Eso para cumplir con uno de los métodos o con el método que está planteado en la bibliografía del libro de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson. A su vez, pues ellos toman ese dato de, pues, de otras publicaciones. Entonces aquí tenemos el dato de la admitancia. No necesitamos el valor de la fuente de corriente, pero pues el valor de la fuente de corriente sería este, si tuviéramos más datos. Entonces la matriz de admitancias, otra vez, ya vimos cómo plantear esto. Simplemente en este caso sustituimos ya los datos. Sacamos el valor inverso de la matriz de admitancias de barra. Aquí obtenemos la matriz de admitancias. Entonces aquí sería, este componente sería el valor equivalente de Thevenin de la impedancia en el nodo 1 y este sería el equivalente de Thevenin de la impedancia en el nodo 2. Entonces la corriente de falla, si la queremos en el nodo 1, que es donde está atada la falla, a la barra 1, el punto P, pues simplemente es la división del voltaje de prefalla entre la impedancia de Thevenin, que en este caso sería de 0.15, y obtenemos el valor de la corriente en amperes. En este caso pues es 6.67, ángulo de menos 90 grados en por unidad. Y aquí tenemos el valor de esa corriente de falla en amperes, utilizando por supuesto la base que ya establecimos, las bases para la corriente que ya establecimos en diapositivas anteriores. Entonces, esta corriente, de acuerdo al método planteado en la bibliografía, debe de cumplir, que debe de ser cuando máximo para un interruptor dado, cuando nosotros tenemos un interruptor y ese interruptor tiene valores nominales de interrupción de corriente, esta corriente no debe de exceder el 80% del valor máximo del interruptor, de acuerdo a las especificaciones o al método que plantea la bibliografía. Entonces, en el ejercicio no nos dan valores nominales del interruptor, entonces aquí pues esta corriente es la que sirve para elegir el interruptor que se debe de colocar en los puntos que están conectados a la barra 1. El valor nominal del interruptor pues debe de ser algo mayor o bastante mayor a esta cantidad que acabamos de calcular aquí en amperes. Bien, para ver la corriente que atraviesa el interruptor, otra vez repetimos los cálculos que ya vimos en diapositivas anteriores, pero ahora pues estas impedancias están formadas con los nuevos valores de reactancia que se proponen en el método. Entonces aquí nosotros pues simplemente realizamos las sustituciones correspondientes, ya poseemos todos estos valores, ya conocemos IF de este dato y podemos calcular la corriente que suministra el generador a través de la expresión para el divisor de corriente. Nos queda un valor de 4, ángulo de menos 90 por unidad. En amperes pues simplemente es multiplicar por la base de corriente en la zona y obtenemos 8367 amperes que suministra el generador. De la misma forma nosotros podemos aquí calcular por medio del divisor de corriente, de la expresión de divisor de corriente, la corriente para el motor, o la corriente que suministra el motor. En este caso, pues nos daría el valor de 0.66, ángulo de menos 90 por unidad. En amperes, pues 1394. Y nuevamente, si nosotros queremos calcular la corriente simétrica que pasa a través del interruptor, aquí observen este diagrama, esta corriente se compone de estas tres corrientes por parte de los motores y esta corriente que viene del generador. Entonces, este interruptor debe de interrumpir la suma de estas tres corrientes, la suma de estas cuatro corrientes. Esta sería la expresión para la corriente que debe de interrumpir el generador, que debe de interrumpir, este interruptor A, que sería IG1 más 3 veces IM4, y sería 6 ángulo de menos 90 en por unidad. En amperes pues hay que multiplicar esta cantidad por la cantidad base.
Entonces, en este inciso C obtuvimos la cantidad que debe de interrumpir este interruptor, que sería esta cantidad de corriente, y además el valor de la corriente de falla que sirve para poner o dimensionar la capacidad máxima que deben de tener estos interruptores colocados junto a esta barra, que fue el valor de la diapositiva anterior, este dato, el valor de la capacidad máxima de los interruptores, se coloca con base en el valor de la corriente de falla, es decir, la corriente de falla no debe de exceder el 80% de la capacidad máxima del interruptor. Pues muy bien, eso es todo en esta sesión. Les agradezco ver este video. Otra vez, si les ha sido de utilidad este video, los invito a suscribirse, compartir y pues que me ayuden a hacer crecer este canal. Les agradezco mucho por su atención y los espero en la siguiente sesión.